Bienvenidas y bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas, donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Daniela Borja y hoy tengo el gusto de presentarles a Joe Jiménez, fundadora de la Bioescuela Popular El Cántaro. Joe nació en un pueblito de muy pocos recursos en Paraguay y hace 15 años ella imaginó todo lo que hubieran querido acceder una generación de jóvenes que crecieron sin saber lo que era una biblioteca, que no tenían acceso a tocar un instrumento musical, que nunca habían pisado un teatro, que pensaban que acceder a la cultura era un privilegio y no un derecho que sería una herramienta transformadora para ellos. Antes de adentrarnos en el episodio, les quiero recordar que sigue vigente la campaña de Quito sin minería. Nos quedan unos poquitos meses para la recolección de firmas para aprobar una consulta popular en el Distrito Metropolitano de Quito. Alrededor del 15% del territorio ecuatoriano está concesionado a la minería y se calcula que en el mejor año de ingresos minero, el Estado ecuatoriano obtendría el equivalente a un mes de gasto en salarios públicos. Entonces, como pueden ver, es un pésimo negocio. También, al considerar los efectos colaterales tanto ambientales como sociales que tienen estas concesiones en los territorios. Así que, si no has firmado todavía, por favor, hazlo. Y si ya firmaste, te quiero invitar a ser parte activa de la campaña. Puedes ser voluntario o voluntaria en recolección de firmas. Puedes compartir esta información. Queremos agradecer infinitamente a las personas que nos apoyan a través de nuestras membresías. El programa de membresías está activo y tiene varios beneficios de manera virtual, pero también de manera presencial. Entonces les quiero contar un par de beneficios de ser miembro de Radio Semilla. Uno, por ejemplo, es un 20% de descuento en hospedaje en Inti Camari. Inti Camari es un centro de retiros, hospedaje y convenciones en Cuenca, Ecuador. Es un lugar bellísimo, de unos guardianes de semillas muy generosos. Promueven un hospedaje consciente, hacer eventos que realmente no generen un impacto ambiental tan fuerte. Tienen tratamientos de aguas residuales, van creando bosques comestibles, están muy conscientes de cómo se generan los desechos y a dónde van. Es un ejemplo lindísimo de permacultura en una hostería regenerativa. Además de eso, tienen una vinculación con la comunidad muy importante y tienen un gran compromiso con sus comunidades aledañas para que crezcan junto con ellos. También les quiero mencionar a los queridos guardianes de Casa Semilla. Recientemente se juntaron a nuestro programa de beneficios y nos ofrecen el 20% de descuento en todos sus talleres y hospedaje. Casa Semilla queda en Cotacachi. Los anfitriones de Casa Semilla son dos guardianes con muchísima experiencia, de muchísimo compromiso y nos pueden compartir mucho sobre permacultura, medicina holística, huertos, tratamiento de aguas. Es un lugar que vale la pena visitar. Justamente van a tener los próximos días un taller de bosques comestibles con Fito Sandoval de Colombia. Es un taller presencial, entonces vale la pena acceder al descuento de Radio Semilla para poder asistir a este taller. Les invito a que activen su membresía hoy mismo. Todos los planes están a medida de las posibilidades de cada uno y se puede activar en radiosemilla.com/apóyanos. Sin más, les invito a sumergirnos en la conversa con Joe. Hola Joe, qué lindo poder encontrarnos y estar juntas en esta entrevista. 4 años que no nos habíamos visto. ¿Cómo llegas hoy? ¿Qué tal? Qué lindo. Primero compartir, volver a verte, volver a ser un poco invisible esas fronteras que tenemos, pero que finalmente se hacen nada cuando nos volvemos a ver. Feliz de encontrarte nuevamente y en esta radio que tanto escuchamos en Paraguay. O sea, para nosotros Radio Semilla es una inspiración. Qué lindo, qué privilegio poder estar con ustedes tan cerquita, ¿no? De todas las personas que estamos interesadas en la regeneración y poder juntarnos, ¿no? Me encantaría que comiences a contarnos un poco de ti. Tenemos tanto de qué hablar y tienes tanto que contar que quisiera que nos comencemos a sumergir. Entonces, quería preguntarte primero, ¿dónde estás? Sabemos que vives en Areguá, pero que nos cuentes un poquito más dónde es, qué características tiene para las personas que no conocen. Dale, bueno, estoy hoy en mi casa. Si le escuchan a un gallo, nuestro gallo Pablo, que está ahí en el patio. Vivimos en Areguá. Areguá es una ciudad muy bella,
una ciudad que está a 30 kilómetros de la capital y es una ciudad de artesanos. La mayoría de las familias que viven en esta ciudad hacen planteras, alcancías y también cultivan fresas. Areguá tiene un lago Ipacaraí, que es un lago muy famoso, hubo una canción muy famosa que cruzó fronteras. Lastimosamente hoy ese lago se encuentra totalmente deteriorado, totalmente contaminado, ya ni peces tenemos, esa es un poco la triste realidad, pero a pesar de eso la ciudad de alguna manera se va convirtiendo en una ciudad dormitorio, porque muchas personas también van a buscar trabajo en Asunción y pasan sus vidas en un autobús, 2 horas ida y 2 horas vuelta, pero a pesar de eso Areguá no pierde su naturaleza, o sea, la ciudad está creciendo, pero por suerte se nos mantienen los bosques que nos rodean. ¿Qué sientes que hace diferente Areguá de otras ciudades de Paraguay? Y uno que, como decía antes, primero su naturaleza, la naturaleza que nos rodea. Tenemos un cerro Coy, que es un cerro bellísimo. También la vida alfarera. Uno camina por las calles de Areguá y ve como en la cocina de una persona es su taller artesanal, es su sala de estudio. Hay una cultura viva muy a la piel. Qué hermoso, Joy. ¿Y tú naciste en Areguá? Realmente yo vivo hace 22 años en Areguá. No tuve el privilegio de decir que soy aregüeña de cuna. Nací en una ciudad al lado que se llama Capiatá, pero que es totalmente diferente, una ciudad que más industrial. Areguá se salvó de alguna manera porque ninguna ruta internacional la cruza. Ujú. ¿Y por qué fuiste a Areguá? ¿Cómo es la historia? Areguá siempre me enamoró de chiquita cuando estaba mismo en el colegio, cuando me escapaba del colegio venía al lago Ipacaraí. Era el lugar donde todos los colegiantes se escapaban y era mirar el lago, aunque en esa época tampoco podíamos bañarnos porque ya se encontraba en ese estado en el que hoy continúa. Ujú. Areguá también tiene una característica que tiene un casco histórico antiguo que todavía está preservándose y que eso también le da como que un tono romántico y de alguna manera antiguo. Qué hermoso. Y entonces, cuéntanos un poco cómo fue la historia de cómo llegaste a Areguá y cómo fue la transición, por qué ese cambio de ciudad. Bueno, yo creo que Areguá fue una ciudad que personalmente me enamoró desde chica, pero realmente venir a Areguá, siempre cuento yo la historia, como que yo era una niña adolescente enamorada del arte. Toda mi vida quise tener algo que ver con el arte y en Capiatá, donde yo crecí, justamente no había. Y esta realidad no fue solo mía, sino también fue la realidad de muchas niñas que no tuvimos acceso, que nunca supimos lo que era tocar un instrumento, visitar una biblioteca, que el acceso al arte era un privilegio y no un derecho. Entonces, por algunas cosas de la vida, tuve la oportunidad de venir a trabajar en una galería de arte y me quedé. Pero esa galería paulatinamente fue convirtiéndose en un proyecto social que hoy es el Cántaro, Bioescuela Popular, que es más o menos lo que les voy a ir contando, que realmente es el sueño de esta niña, que somos muchas niñas, de tener un lugar que te albergue, un lugar que te reciba, que te dé herramientas para mejorar y que eso sea una forma de mejorar tu comunidad. Ujú. ¿Y en tu familia, cómo fue tu entorno familiar al principio? O sea, ¿había ese impulso del arte o crees que fue un llamado más personal, más interno? Lastimosamente no fue fácil, fue un llamado mío personal, pero yo creo que mi familia anterior no le dejaron permitir vivir del arte, como que el arte no era algo que podía ser una opción de vida o una forma de estudiar. Yo entré en la Escuela de Bellas Artes a estudiar, pero lo que encontré allí no era lo que yo estaba buscando. Yo buscaba un arte que trabaje con la gente, un arte que involucre a la gente, un arte que no esté divorciado de la realidad social de la gente. Entonces, continué estudiando en Bellas Artes, pero siempre con ese cuestionamiento mío de decir, no es acá, pero no tenía otra opción en Paraguay. Fue así que tuve el privilegio, siempre dije, de ir a estudiar a Francia y allí decidí empezar de cero y busqué una carrera que se llamaba Mediación Cultural, que para mí fue lo mejor que me pasó en la vida, encontrarme con esta carrera, que era justamente lo que yo estaba buscando. Era un arte que trabaje con la gente, un arte que te ayude a trabajar con comunidades vulnerables, con madres solteras, con mujeres en prisión, pero que el arte era el hilo conductor, el arte era el puente. Y el privilegio mayor que tuve fue que cuando terminé la carrera
tenía que escribir una tesis. Y lo que yo hice fue cerrar los ojos e imaginar todo lo que hubiéramos querido tener una generación de jóvenes como yo a los 15 años, que crecimos mirando telenovelas porque no teníamos estas oportunidades. Entonces mi tesis se basó en lo que hoy es el Cántaro Bioescuela Popular, mucho más grande ya es hoy, pero empezó con esa semillita. Qué hermoso. ¿Y cómo fue? Porque el cántaro se especializa mucho en niños, niñas, jóvenes, ¿verdad? ¿Por qué ese enfoque específicamente? ¿Qué sentías? ¿Cuál fue el llamado? Y primeramente era devolverme de alguna manera eso que yo no tuve, pero con otros. O sea, un niño que toca una guitarra a los 8 años, una nena que hace teatro a los 14 años y que me cuestione y que nos cuestione las cosas en la escuela. Digo, wow, eso es lo que queríamos, como que el arte no sea algo concebido como un espectáculo o como algo de un ratito, que el arte sea un proceso empoderador de emancipación en niños y en jóvenes que reclamen sus derechos. Yo en mi adolescencia siempre digo, era una persona muy ignorante, era una niña que podía juzgarle y no sabía mis derechos, no sabíamos reclamar, no sabíamos dónde, que había oficinas que podían recibir nuestras quejas. Yo siempre cuento, a mí me quitaron del colegio para limpiar casas. Si alguien me hubiera dicho que había una ley que no permitía eso, yo hubiera usado esa ley. Entonces siempre digo, los chicos que vienen al Cántaro, hacemos arte, pero un arte que tiene que ver con su vida, un arte que le va a ayudar a no permitir injusticias, un arte que le va a ayudar a cuestionar, mismo a cuestionar. A mí a veces me cuesta que me cuestionan a mí y digo, ¿por qué? Y después digo, sí, justamente es lo que nosotros queremos, que nos cuestionen. Pero yo creo que el derecho al arte en Paraguay es como que todavía está muy reducido al quien puede pagar o al que vive en la capital. Y lo que hacemos en el Cántaro es democratizar ese derecho a la cultura y que cada persona tiene todo el potencial de cambiar su entorno y su realidad. No es que nosotros le estamos cambiando, esa misma persona cambia. Nosotros solamente ponemos la escuela popular al servicio de la comunidad y por medio de allí surgen ideas, surgen proyectos y también hoy, este año cumplimos 15 años desde que empezamos en las calles de Areguá, sin techo, sin nada. Hoy tenemos un local propio, una sala de espectáculo, tenemos más de 100 músicos y tenemos muchos chicos jóvenes que salieron del Cántaro y continúan esta filosofía en sus barrios, en sus familias. Wow, me vienen como varias preguntas, ¿no? Por un lado, creo que todavía no hemos explicado a nuestra audiencia, a las personas que nos escuchan, qué es el Cántaro y qué es este proyecto que nos apasiona tanto. Pero un poquito antes de eso, o sea, estoy viendo que para ti el arte es mucho más que la expresión, ¿no? Porque hay una expresión intrínseca en los seres humanos, ¿no? Por eso nace la música, la filosofía, también, ¿no? La escultura, la pintura. ¿Qué es para ti? ¿Qué tipos de arte tú haces y qué es lo que sientes al respecto? Bueno, como te decía, cuando era adolescente el arte como que me llamaba mucho a mí. En Paraguay lo único que teníamos era la Escuela de Bellas Artes, que estaba más enfocado en las artes plásticas, que no contemplaba la realidad social, que no contemplaba el entorno de las comunidades, yo me sentía, recuerdo, muy mal porque yo nunca dibujé bien, pero yo sabía que el arte tenía que ver algo conmigo, pero ese no era mi lugar. Para nosotros como que el arte va más allá de la parte artística, sino el arte es una herramienta para mejorar la vida, para mejorar nuestras propias vidas y que nosotros vivamos nuestros propios procesos artísticos. Mi propio proceso artístico hoy es la bioescuela. Yo lo materializo allí con el arte, pero no un arte competitivo, no un arte donde algunos son mejores y el otro, sino un arte comunitario, un arte que partimos de que todos somos creadores de algo. En ese caso tuve la oportunidad de empezar en la escuela popular, pero no me quita la ventaja de que también hago arte, o sea, no, me siento también creadora, no de un proceso artístico personal, pero sí de un proceso artístico comunitario. Súper, entonces quisiera que nos cuentes un poquito más qué es el Cántaro antes que nada y cómo comenzó. Dale. El Cántaro es un lugar que recibe a niños, niñas, abuelos, abuelas, madres, tías de la comunidad, hace 15 años ya, donde todo lo que hacemos tiene que ver con la gente y con lo que la comunidad quiere. Tenemos talleres de artes, tenemos talleres de oficios, tenemos talleres de música,
Tenemos una biblioteca comunitaria donde suceden cosas maravillosas, porque cuando empezamos la biblioteca nadie venía a leer y fue un trabajo de 9 años para que hoy hasta los libros desaparezcan. Entonces es un lugar de contención. Muchas veces nos preguntan qué es el cántaro, y el cántaro es un lugar de contención donde llegan familias, niños, jóvenes, y donde algunos quieren estudiar guitarra, otro violín, otro quieren agarrar la mesa de ping-pong, otro quieren agarrar un libro, pero no importa, es un lugar donde siempre está abierto y la gente puede participar, puede sentirse en casa y puede aportar. Es una escuela gratuita que se paga ayudando a la gente, se paga dando tu tiempo. Es una escuela popular de arte, oficios, es una escuela de la vida realmente. Tenemos 600 estudiantes al año donde todos ellos pasan por los 70 talleres anuales que realizamos y lo más lindo que es un trabajo colaborativo. Una mamá enseña a hacer dulce de guayaba, otra mamá enseña a coser, otra mamá viene a preparar los desayunos comunitarios, otro papá ayuda a arreglar las sillas rotas y cada uno paga de la manera que puede su escuela. ¡Qué locura! ¿Y cómo comenzó? Como le decía, tuve la oportunidad de irme a Francia a estudiar mediación cultural y allí de alguna manera descubrir esta carrera que para mí fue lo que me cambió la vida, me cambió mi visión de arte, porque hablaba mucho más de un arte social, de un arte que cambia realidades, un arte que, como decía, no está divorciado de la realidad de la gente. Entonces, tuve esa oportunidad, pero el privilegio mayor que tuve fue de terminar la carrera y volver a mi país y hacer eso mismo que hubiera querido hagan por mí en mi comunidad. Hubiera sido muy diferente mi adolescencia y la de muchas niñas si hubiéramos tenido un lugar como el Cántaro, un lugar que nos reciba, un lugar que nos deje esa luz de esperanza, de que no es solo mirar telenovelas o verle a tu papá jugar truco. Acá es algo muy clásico eso, los domingos las nenas mirarle a su papá jugar truco. ¿Qué es el truco? Son juegos de cartas. Ya. Como que hay un mundo mucho más grande y el arte es una herramienta para darse cuenta de eso. Hace un mundo más grande, darte cuenta que siempre cuento, yo perdí muchas amigas en el embarazo, en la adolescencia. Si ellas hubieran accedido a un lugar como el Cántaro, yo estoy segura que eso no hubiera pasado. Hubieran descubierto otro horizonte. Y ya en la práctica, nos decías que en la mediación cultural te enseñaron todas estas herramientas y tu tesis fue sobre este sueño que se llamaba el Cántaro. ¿Cómo se concretó? Porque ahora es una mega escuela que tiene un local donde hay 600 estudiantes, pero supongo que no fue tan fácil llegar ahí. ¿Cuál fue la primera actividad que hicieron y cómo ocurrió? Bueno, realmente no fue fácil, siempre digo eso, y para sumarla a eso que decís, que sí fue un sueño cumplido, pero también siempre me preguntan, sí, pero vos estudiaste en Francia, y yo siempre le digo, si yo, aunque hubiera estudiado en Francia, hubiera seguido formándome, si no hubiera tenido esa experiencia personal de cambiar una realidad que pasé yo misma, donde yo misma fui la vivencia de eso que quería cambiar. Nadie me contó, nadie me dijo, yo la viví en carne propia con mi comunidad, con mis amigas, con mi generación de jóvenes que yo fui una privilegiada porque pude salir de ese contexto. Volver a Paraguay y empezar esto fue un desafío, pero fue una convicción. Y recuerdo que al comienzo cuando cuando empezamos los talleres, nadie venía. Por supuesto, el arte era como que algo extraño para la comunidad. Entonces, los primeros 3 meses hacíamos talleres y nadie venía, por más que era gratis. Hasta que un día decidimos salir a la calle. Y la calle es de todos y es de nadie. Entonces nos pusimos en el camino de la gente. Nos pusimos ahí donde la gente camina, donde la gente pasa a tomar su tereré. Y no había mamá que pase con su niño y su niño mirando las pinturas, mirando las pandorgas, mirando los títeres. Tímidamente la mamá o el papá decía, ¿cuánto se paga? Y le decíamos, es gratis. Y no había razón para que la mamá no le dejara al hijo. Y ahí fuimos construyendo comunidad. Fueron 3 años en las calles de Areguá, con sol, con lluvia, con tormentas, porque había veces que llovía y como estábamos en el espacio público, no teníamos dónde correr.
pero esos 3 años, siempre digo, fueron fundamentales para este proyecto, porque ahí nos dio esa oportunidad, el capital social que hoy tenemos. Éramos 100 niños en la calle pintando, 100 niños en la calle haciendo música, donde pasaban autos a nuestro lado, donde todo ocurría, pero todos los fines de semana estábamos allí. Fue hermoso ese proceso, pero fue cansador. Así que 3 años luego de empezar en las calles de Areguá, por cosas de la vida dijimos ya, necesitamos un lugar que nos proteja, un lugar que cuando llueva no se suspendan las clases, un lugar donde guardar los equipamientos, porque ya teníamos guitarras, mesas, sillas. Entonces fue así que decidimos alquilar una casa. Supongo que fue súper duro esos 3 primeros años. ¿Cómo funcionaba? ¿Era por voluntarios que acompañaban? ¿Cómo acompañaban a 100 niños? ¿Y cómo se sostenían? ¿Todo era trabajo voluntario? ¿Cómo era? Bueno, y los materiales sí conseguíamos donaciones, las pinturas, todo lo que era los materiales para los talleres. El resto era todo trabajo voluntariado. Y era súper lindo porque cada padre venía a ayudar a montar los tablones, a desmontar los tablones. Cada niño venía a buscar su guitarra y su silla para ir a buscar una sombra. Fue hermoso, pero fue cansador. Por esa razón, luego de 3 años, dijimos, bueno, necesitamos buscar un lugar ya permanente. Y bueno, queriendo buscar ese alquiler más barato, que nos dé la idea de que podamos siempre pagar un alquiler, fue así que buscamos la casa más destruida de Areguá, porque era la casa más barata. Y conseguimos una casa hermosa, que hacía años no se habitaba. En Paraguay hay un dicho que en guaraní significa plata de vivir, porque en la época de la guerra, la Triple Alianza, la gente guardaba sus joyas, enterraba. Entonces hay personas que buscan esos tesoros y hacen agujeros en los pisos. Entonces esta casa donde alquilábamos estaba lleno de agujeros en el piso de gente que había entrado a buscar los tesoros, pero nunca encontraron nada. Pero fue mudarnos en una casa donde había que tapar los agujeros, una casa donde en el inodoro creció un árbol, porque hacía años que nadie usaba. Era una casa totalmente destruida, pero era nuestra casa. Habíamos conseguido alquilarla con el compromiso de arreglarla. Y fue hermoso porque por primera vez ya la lluvia no nos paraba, ya la escuela funcionaba más días, y donde cada chico venía con su familia a ayudar a pintar, a arreglar las goteras, a reparar el lugar. Era el aporte de cada familia que participaba en los talleres, y eso fue maravilloso, de verdad. Qué lindo. ¿Y siguen ahora en esa casa o qué pasó? Y realmente siempre hay algo que yo repito, que en los proyectos siempre hay esas crisis grandes, pero que siempre pasa algo, que el universo envía una energía para que la semilla brote. 2 años después de estar en esa casa, de haberla levantado totalmente, invitamos al dueño de la casa a ver la casa, y bueno, vino a ver su casa sorprendido. 2 semanas después nos mandó una notificación que el precio de alquiler, que era algo así como $50, subía a $2,000. O sea, totalmente irrisorio para poder quitarnos del lugar. Y para mí eso fue como que una caída enorme. Cómo mirar a los padres de familia, a las madres, decirle, me equivoqué en el contrato, perdónenme, no miré las letritas negras chiquititas, pero esta casa que la batallamos todos, que la arreglamos, la vamos a perder porque no podemos seguir pagando ese alquiler. Y fue allí que Gustavo, mi compañero, se une al proyecto. Él venía de estar viajando por Latinoamérica haciendo construcciones en barro y me dice, Joe, sigamos, no nos caigamos, sigamos. Y yo decía, yo a la calle ya no quiero volver, o sea, ya la época de la calle ya la vivimos, y haber estado 2 años en un lugar donde ya teníamos baño, no teníamos que prestar baño al vecino, ya teníamos la biblioteca, la sala de cine, la sala de talleres, o sea, el lugar ya estaba. Me dice, esto es una oportunidad. Y bueno, en ese momento nosotros teníamos pensado comprar esa casa, que estaba muy barata al comienzo, pero bueno, al subir el alquiler también subió el precio de compra. Entonces Gustavo me dice, Joe, compremos con lo que tenemos un terreno baldío, porque con esa plata no podíamos comprar un terreno con construcción. Y me dice, y construyamos como construyen los animales.
Y yo le decía, vos me estás jodiendo, vos te estás riendo de mí. Y yo no sé si ustedes tienen allá, pero en Paraguay está un pájaro que se llama el aloncito, el hornerito. Es un pájaro que construye su casa de barro. Y me dice, joder, hagamos esto nosotros, repliquemos esto. Y fue así que de alguna razón le hice caso, no sé por qué, porque yo ya estaba como que por soltar el proyecto. Y empezamos, compramos 2 meses después de dejar esa casa, compramos un terreno donde hoy estamos y allí construimos durante 2 años nuestra escuela con las manos de toda la comunidad del Cántaro, madres, abuelos, abuelas, con una técnica indígena de paredes de barro, donde un abuelo decía, no, tiene que ser la mezcla con bosta de vaca, otro decía, no, tiene que ser con bosta de caballo, otro así. Y sin darnos cuenta empezamos a rescatar saberes que la gente ya lo tenía en su mente, porque en Paraguay siempre se construyó de barro, solamente que se había perdido. Y lo más lindo que durante estos 2 años, que fue el proceso de construcción comunitaria en nuestro local actual, que hoy estamos, fue que construimos comunidad. Más que construir una construcción, lo que hicimos fue construir comunidad. Qué lindo. Es hermosa esa historia, ¿no? ¿Cuántos años son desde que se construyó? ¿Cuál fue la primera estructura que se construyó? Porque ahora son varias casitas, ¿no? Cuando conocimos y pasamos por Araiguá había una biblioteca y una sala y creo que cada vez hay más espacios disponibles. Entonces, ¿cuál fue la primera? La primera fue el Ogaguazú, que en guaraní significa casa grande, que es el salón principal donde se hacen todos los conciertos, los talleres más grandes. Y lo más lindo es que hay chicos que vuelven y me dicen, profe, esa es mi pared, yo hice esta pared. O profe, yo junté las botellas para esta pared de botellas. Entonces hay una apropiación de la gente que construyó eso y es hermoso. ¿Y cómo sientes actualmente, ¿no? Que los niños se apropian? ¿Sientes que hay ese proceso? ¿Se siguen construyendo cosas? ¿Cómo construyen esa apropiación ahora? Y nosotros realmente hace unos años tuvimos la idea de construir una película del Cántaro que se llama Voces de Barro, que está liberada en internet, donde decidimos buscarla a todos esos estudiantes que estuvieron en la primera etapa del Cántaro. Si bien los que están ahora son nuevos, porque no vivieron lo que es la calle, lo que es la casa alquilada, ya ellos recibieron lo que hoy existe, fue muy hermoso porque encontrarle a ellos y decir, no pude irme a la universidad, profe, pero esos 3 años que estuve ahí fueron los mejores años de mi vida. Y por más que ya no toco la guitarra, yo sigo, o sea, siguen con ese compromiso hacia su país, hacia construir algo más justo. A veces es triste porque yo veo a mis estudiantes en una estación de servicio o en un supermercado y decís, bueno, eso no pudimos cambiar, pero quedó en ellos la filosofía nuestra de compartir, de ayudarnos, de tratar desde sus lugares, de seguir construyendo, de involucrarnos. Entonces, muchas veces esa realidad nos duele. A mí particularmente me duele porque siempre hablaba yo, chicos, hay que irse a la universidad, hay que seguir estudiando, pero para muchos eso no es real. O sea, todavía en Paraguay la educación universitaria es un lujo. Entonces ahora como que dejar esa semilla en ellos y que por lo menos nazcan eso de respeto a la madre tierra, de respeto al otro, del involucrarse en la comunidad, de saber decir las cosas que están mal, de ser incapaces de aceptar justicia. Es como que eso es el ADN que le dejamos a ellos. Entonces para nosotros hoy es eso lo que la satisfacción de decir, nos hubiera encantado decir otras cosas, pero ese compromiso sigue latente en ellos. Hablaste un poco sobre filosofía del cántaro. ¿Fue algo estructurado cuando lo creaste? ¿Pusiste en un papel y dijiste, esta es la filosofía que queremos tener? ¿O cómo surgió? ¿Cómo se fue armando esa filosofía de aprendizaje? Realmente yo no lo armé, se fue armando con los años, donde mismo la propia construcción de la escuela tenía una filosofía. Los que ayudaban, los sembradores, los que limpiaban los materiales usados, los que reciclaban, los que trataban de construir sin dañar las plantas que estaban cerca del lugar. O sea, todo eso, la construcción para nosotros fue una universidad. Y de allí, en el día a día, nuestra mayor maestra es la madre naturaleza en el cántaro. Entonces de allí se desprenden la filosofía del cántaro, el dejar mejor el lugar de lo que encontramos, el involucrarnos, en ayudar al otro.
O sea, son aspectos que no lo escribí yo, sino la comunidad lo construyó. Entonces, fue una construcción colaborativa. ¿Cómo hacen para resolver conflictos? Porque me viene mucho esta idea, ¿no? Que de pronto dentro de la bioescuela El Cántaro ya hay una cultura de respeto, ya hay una cultura de convivencia. Pero ¿cómo se hace cuando alguien nuevo viene? Y supongo que muchas familias tienen condiciones de violencia intrafamiliar y condiciones complejas de relacionarse. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se les guía a esas personas para que entren dentro de la cultura del cántaro? Y yo creo que la mayoría cuando entra ya siente una energía. Hay carteles, hay frases, o sea, como que ya de alguna manera entiende el concepto de cultura que manejamos, que es el concepto del buen vivir, el concepto de cultura viva comunitaria, de apoyo mutuo. Si bien nosotros hace unos años empezamos a hacer unos concursos de La Voz de la Niña, que habla sobre violencia en las niñas de Aregua, que fue muy difícil hablar porque a las mamás no les gustaba que se hable de educación sexual, pero finalmente accedieron. Pero tratamos de alguna manera de trabajar con las madres, no tratamos de alguna manera de estigmatizarles ni decirle ustedes están haciendo mal, sino directamente mostrarles caminos diferentes. Tenemos madres que pegan a sus hijas y sabemos eso, entonces hay como que una conversación y un acompañamiento comunitario para cambiar esa realidad, no enfrentándoles, porque ya hemos vivido experiencias anteriores. A mí me ha tocado que una vez una mamá pega a su hija en la escuela y yo me quedo callada, pero no porque aceptaba, sino porque sabía que si yo armaba, le gritaba, esa mamá se iba y nunca más volvía. Y yo necesitaba que esa niña siga viniendo. Entonces, otra forma de trabajo con ellos, es una forma más pausada, una forma más de no estigmatizar, sino simplemente aceptarla y hablarlas desde el interior, no juzgarla. Qué profundo y qué lindo, ¿no? Y es una filosofía de vida eso de aceptar para poder cambiar. Así mismo. Así, no, a mí a veces me cuesta, tenemos como que algunas TIC de comunicación no violenta que tratamos de implementar en el cántaro. Uno es cuando vemos una situación que no nos gusta, primeramente observarla. Segundo es no decir a una mamá, no me gusta que hagas eso, o cuando le gritas a tu hija, sino nos sentimos mal cuando esto ocurre. Entonces no le estamos regañando ni le estamos diciendo lo que a nosotros su actuar nos ocasiona. Y tercero es, nos encantaría que en el cántaro seamos de esta manera, por respeto. Y por último, preguntar a la persona, ¿le parece correcto lo que le estamos proponiendo? Y ahí se habla, se crea una comunicación verbal, pero no desde juzgándole, sino desde una apertura. Porque también vienen de realidades muy diferentes. Hay mamás que toda su vida fueron golpeadas. Entonces, la manera de llegar a ellas y cambiar esa realidad no es criticándole ni gritándole, sino hablándole desde su lugar también. ¿Crees que te ha tocado agarrar estas herramientas en el camino, ¿no? ¿Tienes alguna referencia que nos puedas compartir? Porque, por ejemplo, ahorita mencionaste la comunicación no violenta y en algún lugar cuando investigaba un poco más sobre el cántaro salían referencias como de Paulo Freire, puede ser. Freire. Sí. ¿Nos quieres contar un poco cómo influyen y cuáles son tus referencias para guiar el proceso en el cántaro? Bueno, primeramente uno de los principales procesos que fuimos fue haber descubierto en el 2016 que lo que hacía el cántaro tenía un nombre, tenía una filosofía y era parte de un movimiento enorme que es el Movimiento Cultura Viva Latinoamericana, que realmente empezó ya hace 500 años cuando nuestros hermanos indígenas siempre tuvieron como que mucho esta organización comunitaria. Entonces, saber que éramos parte de un movimiento que pensaba en la emancipación, que pensaba en el descolonialismo, que tenía fuerte arraigo a una cultura de la paz, una cultura relacionada al territorio. Para nosotros, cuando descubrimos eso, dijimos, wow, tenemos hermanas y hermanos por toda Latinoamérica, y fuimos descubriendo en Bolivia Teatro Trono. Para nosotros eso fue descubrir a Iván Nogales, que es un soñador que falleció hace unos años, que hizo teatro con niños de la calle y cambió la delincuencia por medio del teatro. Y eso lo hizo en el 89, o sea, ya hace más de 20 años ya hacían teatro callejero
con una mirada territorial, con una mirada de cambio social. Para nosotros fue transformador. También la política pública de Celio Turino, que creó en Brasil los puntos de cultura, que era, no es llevar cultura de la ciudad al interior, sino fortalecer lo que ya existe en las comunidades, lo que ya está sucediendo, la cultura que la gente ya se siente parte, potenciar eso y no querer colonizar llevándole espectáculos, siendo que ahí ya hay gente que hace música, allí ya hay gente que hace poesía, y fortalecer eso que ya está ahí en ese territorio. También Paulo Freire para nosotros es un maestro. El año pasado fue 100 años de su nacimiento, y todo lo que es la pedagogía del oprimido, todo lo que es enseñar desde la realidad de la gente, todo lo que es empoderar, para nosotros es muy profundo, pero son guías que hemos tenido y que nos han enseñado a caminar este tramo que lo estamos llevando, que ya lo estamos llevando y convencidos. Nosotros vimos transformaciones en la gente, vimos niñas que no hablaban, que tenían miedo a decir su opinión, a niñas empoderadas que hoy gritan sus derechos, que hoy si alguien le hace algo van a denunciar, no se van a quedar calladas. Entonces para nosotros no es una teoría, sino nosotros vimos el proceso de una cultura, de un arte que trabaja con la gente, un arte que empodera, un arte que da voz y protagonismo a las propias comunidades. Veo que hay muchísimo enfoque en el cántaro, en el arte, ¿no? Has mencionado los cursos de guitarra, de cerámica, pero hay muchísima variedad de cursos. ¿Nos quieres contar un poco la variedad que hay? Y también, de paso, me adelanto a la pregunta, ¿cómo hacen para curar esa variedad, ¿no? Porque se siente que hay un aglomerado, están aglutinados los talleres, como que los temas se conjugan entre sí para dar herramientas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen ustedes para decidir qué taller sí, qué taller no? Eso me encantaría que nos cuentes. Bueno, en la escuela siempre decimos que es un abanico de talleres. Lo lindo es que ningún taller es solo un taller. Cada taller está complementado con los demás talleres. Por ejemplo, un taller de ñandutí, que es un tejido original, creo original de Paraguay, pero también veo que hay en México. Las mamás que hacen ese taller son mamás de estudiantes de música. Los hermanitos de los estudiantes de música, mientras que sus hermanos hacen música, hacen el taller de pintura para niños. O sea, es todo una mezcla de talleres que se conjugan entre sí y es lo que le da fuerza. También todo lo que hace el cántaro es solicitado por la comunidad. A cada fin de año, cada chico, cada niño, cada mamá dice: yo sé hacer esto y puedo enseñar esto, pero también me gustaría aprender esto. Entonces, cada taller sí o sí tiene que ver con un pedido real de la comunidad. No es que a nosotros se nos ilumine y decimos, este año vamos a hacer esto. No, todo tiene que ver con lo que la comunidad realmente quiere y también con lo que la comunidad tiene. Hemos creado unos talleres de dulces caseros porque nos dimos cuenta que había muchísimas madres que dominaban esto, que toda su vida hicieron dulces caseros y teníamos ahí un potencial enorme y no lo estábamos usando. Entonces también el trabajo del cántaro se envasa no en lo que no tiene, sino también en lo que hoy tenemos. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos padres carpinteros que pueden enseñar carpintería, tenemos madres dulceras, tenemos madres que hacen corte y confección. Entonces todos los talleres, la gente que se acerca a proponer algo ya entiende lo que hacemos. Entonces nunca nos van a proponer hacer, por ejemplo, un desfile de moda porque sabe que no va con nosotros. Pero lo lindo también fue que un aprendizaje importante que al comienzo con los talleres, las personas hace 15 años necesitaban competir. Siempre decían, profe, ¿cuándo vamos a ir a competir? Profe, ¿cuándo vamos a ir a tocar con...? Nosotros no venimos a competir, o sea, era quitar ese modelo que muchos años se nos impuso, porque en Paraguay todavía está esa competición. Competir, el taller el curso de danza, porque siempre necesitan estar compitiendo. Y en el cántaro eso no existe. Entonces también fue todo un proceso empezar a compartir con las madres que no estábamos ahí para competir, sino que estábamos ahí para comprender, aprender en comunidad y ayudarnos mutuamente, que no éramos un conservatorio, que éramos una escuela popular, donde la competición no es parte de nuestro andar. Entonces fue muy difícil, pero ahora es hermoso porque ya hay ese apoyo mutuo. Hay un taller donde son 40 estudiantes y un profe, pero los alumnos más antiguos vienen a ayudar a ese profe.
Entonces es una cadena de favores. Como no se paga con dinero, cada alumno tiene que venir a ayudar. Entonces es hermoso porque de alguna manera esa filosofía ya está ahí, latente, ya se están ayudando entre sí. Me encanta, es una filosofía tan profunda y que causa tanto impacto, ¿no? De todos modos, supongo que de vez en cuando hacen falta recursos económicos, como muchos proyectos. Así ¿Cómo es en mismo. el Cántaro? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se sostienen? ¿Qué tanto necesitan sostenerse de manera voluntaria y qué tanto un apoyo económico? Realmente la escuela tiene 8 docentes, personas que trabajan ahí, 2 personas a tiempo completo y después docentes de música. Por suerte, para estos salarios tenemos el apoyo de una fundación que nos apoya, que es la Fundación Itaú, pero la escuela tiene muchísimos otros gastos. Pero para eso nuestra visión desde el 2016 era hacer una escuela autosustentable, no depender de nadie, sino de nuestras propias manos. Y es así que desde el 2016 generamos unos productos que se llaman vasos de la esperanza, que son vasos de cerámica hechos por la comunidad del Cántaro, donde toda la venta sostiene todos los gastos que no tienen financiamiento, los gastos de mantenimiento del cántaro, los talleres que hacemos que no tienen financiamiento, lo vamos generando nosotros mismos. Y es un privilegio para nosotros. Nuestro sueño es ser 100% autosustentable. Hoy no somos 100%, pero estamos visionando eso, ser una escuela autosustentable y un modelo replicable, porque muchas veces viene gente y nos dicen, no pueden venir a hacer esto ustedes en nuestras comunidades. Y le decimos, no, yo no conozco tu comunidad. Nosotros te podemos enseñar lo que nosotros aprendimos y llevas esto y lo adaptas a tu propia realidad. Nosotros en Areguá construimos de barro porque en Areguá hay arcilla y barro, pero lo tuyo debe ser con esa raíz de tu territorio, de tu ciudad, que hay en tu ciudad, y replicar lo nuestro, pero a tu propia imagen, a tu propia raíz. Mm. Justo te iba a hacer una de esas preguntas, ¿no? ¿Cómo podemos inspirarnos y replicar? Siento además que tienes un montón de herramientas tú, además de la inspiración personal y esa necesidad, tanto de esa niña interior como la necesidad de compartir y de, sí, dar estas herramientas a más niños y niñas, ¿no? Para las personas que más o menos tienen esa intención, ¿les podrías dar alguna recomendación? ¿Qué les daría falta para comenzar? Y yo realmente nosotros, o sea, primero hablar desde el nosotros. Cuando empezamos proyectos comunitarios hay que dejar un poco el yo y hablar del nosotros. Y nos costó unos años darnos cuenta que teníamos que enfocarnos en lo que ya teníamos y no en lo que nos faltaba, porque siempre van a faltar cosas, pero alrededor nuestro siempre hay mucho potencial. Alrededor nuestro ya hay herramientas que podrían ayudarnos a iniciar proyectos comunitarios. Y una herramienta que a nosotros hasta hoy nos sirve es armar un mapa social del territorio donde vamos a intervenir, donde vamos a trabajar, conocer los conflictos que ya existen en esa comunidad, conocer las cosas positivas, los lugares simbólicos, los lugares de encuentro, la gente que ya está haciendo algo. Es más fácil cuando tenés esa mirada territorial y no te sentís tan solo, sino ya tenés unas bases. Y eso es un insumo enorme. ¿Cómo haces con este mapa social? Me parece lo máximo. ¿Qué haces con las dificultades? ¿Qué haces con los conflictos? ¿Qué haces con los lugares históricos? ¿Cómo ves tú esa potencialidad de cada asunto, no? Bueno, te doy así unos ejemplos. Nosotros, por ejemplo, hace unos años, cuando nos dimos cuenta el tema del embarazo en la adolescencia en nuestra comunidad, fue gracias a este mapa social. Fue gracias a que pudimos identificar, los conflictos de la comunidad y darnos cuenta que es alto el número de embarazos. Y fue el mapa social por medio de encuestas, de visitas, de preguntas, de visitas al centro de salud que está en nuestra comunidad, que nos dio el soporte, para conseguir financiamiento. Acá tenemos un Fondo Nacional de las Artes, que no es lo mismo decirle, queremos hacer un taller de teatro que hable sobre embarazo en la adolescencia, porque nos gusta, que decirle, queremos hacer un taller de teatro que hable de embarazo en la adolescencia, porque en nuestra encuesta diagnosticamos este problema social con esta encuesta, con este número de encuestas y con este mapa social. O sea, tenemos unas bases para decir, queremos hacer esta realidad.
Entonces es mucho más fuerte eso que decir, quiero que financie mi proyecto porque a mí me gusta, que decir, gracias al mapa social, al diagnóstico, tiene muchos nombres, como le pueden llamar, descubrimos esta realidad y necesitamos realizar esta actividad cultural, financiennos. Por supuesto, conseguimos la financiación. Entonces, el mapa social ayuda a eso. También las cosas positivas, también los lugares donde uno puede realizar su actividad cultural. Yo siempre cuento que en Areguá tenemos un árbol que se llama el árbol Santo Domingo, que es un árbol inmenso donde siempre hay parejitas. Siempre. Es un lugar donde las parejitas del colegio se van a estar ahí. Entonces, para la hora de teatro o para las actividades, ese es un lugar simbólico. Si queremos hablar de embarazo en la adolescencia, ese es un lugar clave que tiene significado, un valor emocional, un valor simbólico para las parejitas. Entonces el mapa social te ayuda a ver eso. También los conflictos, también los lugares de donde la gente se reúne, donde uno puede desarrollar su actividad, porque ya sabe que la gente se reúne ahí. Entonces el mapa social para nosotros es una herramienta. Me encanta, qué fantástico, porque normalmente estamos acostumbrados a hacer mapas de muchas otras cosas, pero no nos damos cuenta de estos movimientos sociales y cómo afectan y cómo tenemos un panorama más amplio, ¿no? De qué es lo que está ocurriendo y cómo influir en eso. Así, y tener también un aval, es un aval siempre, o sea, todo lo que hace el cántaro siempre tiene un mapa social primeramente para poder justificar, porque a veces capaz que yo quiero hacer algo, pero no es un problema hoy o no es una prioridad para la comunidad. Entonces, eso, el mapa social nos ayuda a identificar también aliados y justamente una de las cosas, una de las etapas con las que estamos ahora nosotros es empezar a capacitarnos. Si bien en estos 15 años fuimos acumulando experiencia, esa experiencia hoy está al servicio de la gente que quiera replicar esto. Por eso desde el año pasado empezamos a hacer estos encuentros de intercambio de saberes para la gestión cultural comunitaria, que de Ecuador creo que estuvo Dani Pavón, no sé si la conocen, ella es una líder para nosotros, estuvo participando el año pasado y este año continuamos porque más gente necesita compartir esta experiencia y que la utilice a su manera y que la replique en base a su propio territorio. Y nos contabas que hay toda esta base para guiar las decisiones, pero supongo que también hay conflictos de cómo tomar decisiones y cómo llegar a acuerdos. ¿Cómo manejan ustedes la toma de decisiones? Bueno, la toma de decisiones es bastante conflictiva hasta ahora, sobre todo porque somos un equipo de 4 personas de tiempo completo que estamos un poco agotados, pero el hecho de poder delegar algunas funciones, que por ejemplo armamos la comisión de madres y padres del cántaro, quienes se encargan hoy de los desayunos comunitarios. Hace poco armamos la comisión de estudiantes del cántaro para empezar a organizar las visitas a museos, que es una actividad que siempre hacemos, empezar a delegar para que toda esa gestión no recaiga más sobre nosotros. Fue un paso enorme, nos costó de alguna manera dejar en otras manos, pero es una manera también de involucrar a la gente. Pero hasta ahora nuestra toma de decisiones es a las corridas. Es hoy que necesita la escuela, hoy que necesita la comunidad, se hace eso, se prioriza lo que verdaderamente la comunidad necesita y quiere. Un poquito antes de comenzar a grabar, nos habías contado sobre un nuevo proyecto de podcast. Cuéntanos de qué se trata, cómo surgió, porque supongo que las personas de Areguá ya se comunican de boca a boca y todo el mundo conoce la bioescuela, ¿no? Si es tan conocido internacionalmente en Areguá, cada ser reconoce la bioescuela El Cántaro. ¿De qué se trata el podcast? ¿Qué objetivo tiene? ¿Qué quieren comunicar con él? Bueno, la Barrofónico, que es nuestro medio colaborativo comunitario, nació en la época de pandemia, porque no queríamos perder contacto con nuestra comunidad y no nos dejaban abrir la escuela. Teníamos que estar encerrados y para nosotros perder contacto con nuestros chicos era muy difícil. Inclusive ellos venían en el portón de la escuela queriendo entrar y nosotros no podíamos abrirle porque si abríamos nos denunciaban. Entonces fue muy duro para nosotros sostener las puertas cerradas porque los chicos venían igual, querían entrar en su escuela. Entonces dijimos, bueno, empecemos a hacer algo desde lo
los grupos de WhatsApp, porque acá el acceso a Internet todavía es muy lento, pero WhatsApp todo el mundo tiene. Entonces nació la idea de crear un medio colaborativo de historias de Areguá, donde durante la pandemia lanzamos 3 concursos. Uno se llamaba Microrelatos de Areguá, donde la gente o nuestros estudiantes podían enviarnos audios de WhatsApp contándonos una historia. La historia de un árbol, la historia de la Upacaraí, de algún fantasma, la historia del primer bus de Areguá, todo lo que se le ocurría en historias. Segundo fue un concurso que se llamó Cotidianos Extraordinarios, que es la gente común de Areguá, el señor que vende diarios, el boyero, el vendedor ambulante, que nuestros estudiantes le hacían entrevistas y ellos contaban su historia. Entonces era una manera para nosotros, uno, de guardar un banco de historias de Areguá y otro, como que no perder ese relacionamiento con nuestra comunidad. Y fue hermoso porque madres mandaban historias, algunas religiosas, pero otras no tanto, y lo que queríamos era que sea una diversidad. Pero gracias a eso nos permitió hoy tener más de 100 historias guardadas que ojalá podamos en algún momento editar. Y también nos permitió grabar un disco del cántaro. Barrofónico en la época de la pandemia grabó música de nuestros estudiantes que nos enviaban por WhatsApp. Y fue muy hermoso porque por más que no podíamos permitirle entrar en la bioescuela, ese contacto se hizo, no se rompió, y Barrofónico nos permitió mantener contacto con la comunidad en la época de la pandemia. ¿Se puede escuchar la grabación de Barrofónico? ¿En dónde se puede escuchar? Se puede escuchar en todo. Tenemos una página en Facebook que es Barrofónico, pero también está en SoundCloud. En todas las plataformas de podcast uno pone Barrofónico y ahí puede escuchar las historias que hay en Areguá. Qué lindo. Y hablando de historias, me da un montón de curiosidad cuántas historias de transformación debe haber atrás de esos jóvenes, ¿no? Y de todos esos niños que han pasado por el cántaro. ¿Cuáles son las que más te han conmovido en estos 15 años? Y realmente hay varias, algunas tristes, como te decía al comienzo, cuando hicimos la película Voces de Barro, buscamos a algunos estudiantes del cántaro y siempre en este tiempo, mismo mi historia personal me decía, para salir de la pobreza tenemos que estudiar, es nuestra única herramienta. Esa fue como que desde muy joven dije, yo tengo que estudiar o si no me quedo acá. Entonces, algo que yo le transmití a mis estudiantes, a los chicos del cántaro, siempre les decía, estudiemos, estudiemos, pero también sin dimensionar que estudiar en la universidad en Paraguay sigue siendo un privilegio. Entonces, para mí fue un poco triste cuando busqué a algunos estudiantes a quien yo les veía con un potencial, jóvenes totalmente líderes, encontrarles en un supermercado fue muy doloroso. Pero luego de cuestionarme, inclusive me afectó mucho, me di cuenta que, bueno, si bien no pudieron llegar a la universidad, esos jóvenes son jóvenes totalmente distintos, que el paso por la escuela les hizo ver una realidad diferente y que desde el lugar donde están van a saber cambiar su realidad, o a sus hijos, o que también ya son personas que van a tener mucho más criterio a la hora de elegir sus representantes. En Paraguay, lastimosamente, hasta el día de hoy la gente vende su voto, pues ningún chico del cántaro va a vender su voto. Para mí eso es una certeza, es lo único que puedo decir hoy esto. Y también una de las alegrías es que en la época de la pandemia tuvimos la oportunidad de uno de los estudiantes que empezó en el cántaro, fue a estudiante del cántaro de música y volvió como profesor. Un estudiante increíble que se llama Nelio y fue uno de los primeros estudiantes que volvió a su escuela siendo profesor de música. Y eso fue una satisfacción, decir, él sí pudo estudiar y hay que festejar, hay que mencionar que pese a que sea difícil estudiar en la universidad en Paraguay, que un estudiante haya vuelto siendo profesor, para mí fue una satisfacción y una alegría inmensa. Qué maravilla, Joy. Mencionaste ahora lo de vender el voto, ¿no? Y de impactar en la sociedad civil, en cómo nos organizamos políticamente. Sé que están haciendo algún trabajo para incidir en la política pública de Paraguay. ¿Cómo está haciendo ese trabajo y cuál es el objetivo? Bueno, y el objetivo es que más gente se reconozca en lo que es cultura viva comunitaria para poder pedir fondos específicos para cultura viva comunitaria, así como lo tiene Argentina, como lo tiene Bolivia. En Paraguay todavía los concursos que hay
bueno, hasta el año que pasado, por suerte ahora ya hay fondos de Cultura Viva, eran de alguna manera desleales porque era competir con un cineasta o con una cantante muy famosa, un proyecto cultural comunitario pequeño. O sea, uno competía con los exitosos, entonces era una forma de competir muy desleal. A diferencia de Argentina, Bolivia, que ya crearon fondos específicos de cultura viva comunitaria. Entonces lo que buscábamos nosotros de alguna manera es que eso se instale en Paraguay, porque si bien nuestra idea es que así como semillas recorran, hayan más escuelas populares por todo el territorio del país, para que eso ocurra necesitamos que hayan políticas públicas que avalen. Si bien el cántaro fue persistente y cabeza dura, lo hicimos, pero para los demás debemos de alguna manera ablandar el camino y hacerlo un poquito más fácil. Y solamente vamos a lograr eso si es que hay políticas públicas, como hoy existe el programa Puntos de Cultura en Paraguay, que es una política de Estado que el cántaro tuvo mucho que ver en la implementación de esto. Fue mucha insistencia, fue muchas visitas al Ministerio de Cultura y hoy es una realidad. Eso permite que el cántaro, si hace 15 años hubiera tenido un capital semilla para empezar, hubiera sido muy diferente. Hoy los proyectos que estén haciendo tienen un proyecto semilla. Entonces para nosotros eso es una forma de incidir en políticas públicas y que haya más escuelas populares por todo el país. La escuela popular no reemplaza realmente la escuela académica, ¿verdad? ¿Cómo funcionan los horarios? ¿En el cántaro es distinto a la escuela? ¿Funcionan en los mismos horarios? ¿En Paraguay es obligatoria la escuela académica formal? ¿Cómo funciona? El cántaro es una bioescuela no formal de educación popular, donde los chicos que vienen al cántaro van a su escuela de mañana o de tarde y en el horario opuesto vienen al cántaro. Pero para nosotros lo que compartimos o lo que tratamos de inculcar o enseñar es todo lo que no se da en la escuela normal, todo lo que la educación, vamos a decir, oficial no enseña. Nosotros no queremos que los chicos memoricen, no queremos que los chicos no nos pregunten, queremos que los chicos nos cuestionen, que los chicos digan por qué, por qué, por qué, por qué, todas las veces que puedan. Entonces es eso, no enseñamos matemática ni química, somos una escuela de la vida. Y no tienen conflicto los chicos a veces con tener la cultura del cántaro y volver a su escuela a cuestionar todo. Realmente a veces sí, pero también hay veces que visitan escuelas, vienen a visitar la biblioteca comunitaria y las maestras le dicen, chicos, silencio, silencio, silencio. Y la bibliotecaria Lili le dice, no, profe, acá pueden hacer ruido, acá pueden sentarse a leer en el piso con los libros, aquí sí pueden hacer eso. Y las maestras se quedan como que, no entienden. Claro, ellos también necesitan toda una inducción en la cultura del cántaro, ¿no? Así mismo, así mismo. Qué lindo. ¿Cómo es con tus hijos? Porque tienes dos, ¿verdad? Sí, tenemos 2 chicos. Igual nuestros hijos no van en una escuela normal, van en una escuela que se llama Kunumi, que es un proyecto también hermoso, una escuela de padres, que es una escuela alternativa. Y mis chicos son felices ahí. Yo los veo diferentes, les veo libres. Lastimosamente la dictadura en Paraguay hizo tan bien su trabajo que hasta ahora está muy impregnado en la educación paraguaya, ese modo súper dictatorial de la educación. ¿Cómo funciona esta escuela para padres? ¿Se organizan entre ustedes? ¿Quiénes dan clases? ¿Cómo funciona? Es una escuela de padres donde todos participan de lo que del currículum, de lo que van a dar sus hijos. Y también es una escuela donde todos los padres pueden opinar qué quieren que sus hijos aprendan, cómo quieren que aprendan. Y lo más lindo es que no tratan de igualar a nadie. O sea, cada chico tiene su propio ritmo. No como en la escuela tradicional, que un plan para todos por igual. Mi hijo, por ejemplo, Tierra, es un niño que él necesita aprender con el cuerpo. Él no puede sentarse a ser dictado. Él necesita aprender con el cuerpo. Entonces, él es así. Él aprende con su cuerpo. Se trepa árboles, aprende a contar, juntando cocos. Es su forma y eso se respeta en esta escuela. Y eso es muy hermoso. ¿Y qué dicen del cántaro? ¿Qué es para ellos el cántaro? ¿Qué sientes que significa para ellos? Es muy simpático porque tenemos en el cántaro un ropero comunitario, que es cada invierno se habilita un ropero comunitario desde hace muchos años, donde la gente en época de frío puede llevar ropa a donar
pero también puede buscar. Y justo mi hijo hace unos días me decía, mami, mira en el ropero comunitario, yo tengo igualito esta ropa. O mami, mira, yo tengo igualito este juguete que está acá. Y no se da cuenta que son sus mismos juguetes que a veces yo llevo. O todo lo que ve en nuestra casa lo ve en el cántaro, porque como que yo siempre trato de mover. Y me dice, mami, no es comunitaria nuestra casa, ya basta. Pero al comienzo le chocaba, pero ahora como que entiende. Y yo veo como que nuestros hijos no crecen con esta mentalidad de nosotros no íbamos a hacer el cántaro solos. O sea, el cántaro ya no es un proyecto personal, ya no es de una ni dos personas. Esto es de muchísima gente involucrada, que si no fuera por el grano de arena de cada uno, no estaríamos, no podríamos sostener. Entonces, es lindo eso, ver cómo mismo nuestra familia nos apoya, nos acompaña. Nosotros no vivimos de esto, pero vivimos para esto. O sea, tenemos un salario emocional. El salario emocional es ver cuando un chico que nunca hablaba bien empieza a hablar, empieza a jugar con los demás. Mismo cuando un sacerdote nos dice, cambien un poco la hora de su taller para que vuelvan al catecismo. Pues decimos, wow, llegamos a eso, como que pudimos algo. Pues sí, estamos bien, o sea, tenemos un capital social hermoso, unas madres comprometidas, tenemos un equipo de gente comprometida que está cansada. Estamos agotados, son 15 años de militancia, pero estamos ahí y vamos a seguir estando. Nuestros hijos o otros van a continuar y son es lo maravilloso de los procesos, que son procesos. Hoy el cántaro tiene un proceso de 15 años que ojalá alguien venga y lo siga sosteniendo cuando ya no nos toque a nosotros estar allí. Qué lindo, Joy. Espero que sí. O sea, con todo lo que inspiras y nos compartes, cómo espero que se rieguen esas semillitas en muchos lugares de Latinoamérica y de las personas que nos escuchan para saber que esto es posible, ¿no? Sí, yo espero que sí, porque no nos queda más. Vivimos en un solo mundo, no nos salvamos solos, nos salvamos en comunidad. Y cuesta, pero es el único camino. Desde el cántaro, lo que yo puedo decir estos años, 15 años de batallarla, porque la hemos batallado, hemos mantenido nuestra filosofía. Mismo cuando no teníamos fondos, abríamos igual las puertas de la escuela y unos meses después aparecía algo. O sea, siempre también es la energía que le hemos puesto y eso es lo que nos devuelve la comunidad. Qué lindo. ¿Qué dice Gustavo a todo esto? Que es tu pareja. Él se involucró surfeando, ¿no? Al proyecto. Se embarcó. ¿O cómo le embarcaste? Él dejó todo. Él dejó todo, un trabajo en una oficina en Asunción. Él ancló en Areguá porque después que ancló acá nunca más viajó. Él era una persona viajante, le gustaba viajar y acá ya nos anclamos. Acá viajamos con nuestra mesa, con los invitados, con los voluntarios que pasan, como ustedes hace 4 años pasaron. Viajamos con la gente que pasa y nos cuenta lo que pasa del otro lado. Y así vamos conociendo experiencias hermosas que nos inspiran. Pero sí, él es un compañero que dejó todo, apostó y que también yo estoy dejando un poco un camino ahora porque a fin de año me retiro del cántaro porque voy a ser estudiante del cántaro, voy a estudiar cello. De ser directora voy a volverme estudiante y voy a dejar un poco la dirección y voy a ser una más. Quiero estar en cada taller que no pude estar porque siempre estoy corriendo de aquí para allá. Quiero aprender los nombres de todos los chicos porque siempre estoy gestionando de aquí para allá y me pierdo esas historias, quisiera estar más ahí. Entonces este año le dejo a Gustavo como director y él sabrá a su ritmo continuar y yo quiero aprender música, cerrar el círculo. Yo toda mi vida quise estudiar música, nunca pude estudiar música y ahora creo que me toca a esa niña que fui devolverle tocar un instrumento. Qué lindo, Joe. Casi se me salen las lágrimas. Gustavo me dice, vos decís eso, te tengo que ver. Digo, sí. Llega diciembre y yo entrego y me vuelvo una estudiante del cántaro, una niña que viene a aprender. Qué lindo. Qué lindo darse ese espacio. Igual siento que hay personalidades que siempre van a querer hacer impacto e involucrarse más y dar todo de uno, ¿no? Por más que uno tenga cansancio y sea un tiempo agotador,
hay un llamado fuerte, ¿no? Sí. Pero qué lindo también poder darse ese espacio de aprender y de devolverse un poco de tiempo y de mimo y de disfrutar y de celebrar lo que se ha creado hasta ahora, ¿no? Creo que no les habíamos contado a la audiencia cómo nos conocimos, que con Guarmifonías, este viaje que hicimos en bicicleta con 4 chicas desde Ecuador hasta Brasil, pasamos por Paraguay. Yo conocí a Gustavo en un programa en Estados Unidos y supe de la bioescuela. Y fue hermoso contactarles porque queríamos investigar sobre este proyecto, ¿no? Con Joe como directora en ese tiempo. Y al mismo tiempo, como éramos unas ciclistas sin casa, casi que indigentes, pero con bicicleta, les pedimos hospedaje. Entonces tuvimos el privilegio de compartir unos 3 o 4 días en casa de Joe y Gustavo con los guaguas y conocer de cerca el cántaro y la dinámica con la que se construye. Entonces, pues puedo confirmar que se siente toda esta energía de comunidad, de paz, de hacer las cosas de una manera mucho más local, respondiendo al territorio, ¿no? Y fue Así una mismo. lindísima manera de adentrarse a Paraguay y de conocer toda la potencialidad que tiene, ¿no? Porque también he sentido y sentíamos con las chicas en ese momento que a pesar de que Paraguay tiene una fauna hermosa y el agua y Pacaraí, para nosotras lo más especial de Paraguay fue la gente, fue su capital social. Entonces, que el cántaro pueda destacar y reforzar ese capital social es hacer que esa potencialidad solamente extrapole y se expanda, ¿no? Así mismo. ¿Cómo está Gustavo con el reto? Y él como no estuvo en el comienzo, creo que tiene más energía que yo. Yo estoy como que queriendo hacer una pausa y como te decía, para mí es cerrar el círculo, ser una estudiante de música de la escuela que impulsó las niñas que no pudimos estudiar. Así que él está contento, está comprometido y yo creo que una vez leí que a veces los directores son los problemas, los directores fundadores son los problemas de las organizaciones cuando ya crecieron mucho. Entonces empiezo a ver que es bueno que todo proyecto tiene etapas y soy más útil con estas capacitaciones que estamos haciendo, incidiendo en políticas públicas, ayudando a que la gente que quiere replicar esto, ayudarle a redactar sus proyectos, ayudarle a entender cómo conseguir financiamiento. O sea, hoy me gustaría hacer ese abono para esas semillas, porque no hay día que la gente no venga a decirnos, ayúdenme, quiero replicarlo. Y las ganas no nos faltan, pero el hecho de estar ahí en el día a día, en el cántaro, en el cotidiano, no permite que podamos regar. Entonces, mi desafío también es regar, así como mucha gente me nutrió y nos ayudó a nosotros, capaz que hoy es nuestro momento también de ayudar a hacer un poco más de abono para esas semillitas que necesitan y deben salir para poder seguir construyendo un país, una Latinoamérica más justa, más solidaria. Se me salen las lágrimas, Joe. Porque finalmente es eso, ¿no? Volvernos tierra, cómo seguir esos ciclos naturales de cómo nacemos, crecemos y después volvemos al ciclo. Y lo que tú hablas tiene tanto sentido socialmente, como dejar también el ego, la dirección, lo que nos mueve para seguir nutriendo, seguir abonando, que todo nuestro cuerpo y nuestra energía vuelva a donde vino y nutra a los demás y nutra la vida, ¿no? Sí, así mismo. Qué lindo, Joe. ¿Quisieras compartirnos algo más? A mí me gustaría que menciones de todos modos dónde te pueden encontrar, dónde pueden encontrar el cántaro, cuáles son los contactos. Dale, la gente si quiere puede encontrarnos, tenemos una página de Facebook que es El Cántaro Bioescuela Popular. Allí está toda la información, también allí pueden ver todo lo que hacemos, todo lo que creemos, todo lo que hemos construido. También en YouTube hay nuestra película que se llama Voces de Barro, que cuenta un poco la historia del cántaro, pero ya hace 5 años se lanzó la película, entonces hay partes de la historia actual que no va a estar, pero allí puede encontrar un poco los inicios. Y nada, yo más que agradecer, para nosotros Radio Semilla es una inspiración. Ojalá podamos
seguir articulando más, seguir escuchándonos y aprendiendo unos de otros. Y realmente yo creo que lo que más nos inspira a nosotros acá cuando hablamos con compañeros y compañeras de toda Latinoamérica es pensarnos como una patria grande, seguir estas conexiones, seguir intercambiando experiencia, seguir nutriéndonos y eliminar de alguna manera esas fronteras mentales que nos pusieron, porque somos todos una patria grande que necesitamos fortalecernos y juntarnos. Así que este pedazo de historia de Areguá pueda llegar a tantos lugares por medio de Radio Semilla es un punto súper importante y valioso, y viceversa, que también nosotros podamos hacer llegar a más gente Radio Semilla para que más gente pueda escuchar, mismo localmente, en toda nuestra patria grande, porque eso nos hace fuerte, conocernos y que las fronteras no existen, estamos juntos. Realmente no existen fronteras. Muchísimas gracias, Joy, por tu tiempo y por toda esta conversa que espero que nos inspire a muchas comunidades en muchos lugares del mundo a crear juventudes y sociedades transformadas con más conciencia de nuestros derechos y de la cultura viva que nos rodea. Gracias, amigas y amigos, por escucharnos. Esperamos que nos acompañen en nuestros próximos episodios de Radio Semilla. Hasta pronto.